Amigos, estamos de vuelta en el gusto de las 12 y a mí me place poder recibir a este gran amigo, bueno, antes también era un galón, ahora es un galán. Es del team tuyo. Ahora es un galán, es una persona, me costó, pero también lo logré. Nuestro amigo Víctor Gómez Casanova con nosotros. Hey. Muchas gracias. Señores. ¿Fuiste tú que rebajaste a Víctor? Él es de los padrinos de esta obra. De los padrinos de esa obra. Que a Víctor le pusimos una malla en la lengua. Sí. Un balón. Un balón. Un balón. Con lo que fuimos gordos que ahora somos flacos. No crean, nosotros intentamos todo antes de hacernos la bariátrica. Sí. Es verdad, pues buscamos todos los recursos y esa fue la última. Nadie quiere dejar de comerse un hamburger entero. Nadie, ni una pizza. Nadie quiere dejar de comerse un hamburger entero. Pero Víctor, vamos a... Tú sabes que yo te comprendo mucho ahora. Sí, claro. Bueno, yo debo decir aquí públicamente, y lo digo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, que Juan Carlos ha servido como desde antes como una especie de coach especial para mí con este tema, de cómo lidiar con el sobrepeso, con la obesidad, que es una enfermedad. Claro que sí. Claro. Es una enfermedad que tiene un alto componente psicológico, más que físico, y que es un tema más de salud que de estética. Sí, claro. Ahora, ¿cómo te sientes, Víctor? Porque no podemos dejar de hablar de eso. Como tú me decías que me iba a sentir. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Bueno, es algo de que yo le decía a Víctor, tú te sientes bien ahora mismo, tú crees que tú estás bien, pero no estás bien. Y yo, mira, desde el día que entró a la operación, cuando salió de la operación, después de la operación, yo le he dado un seguimiento como si yo fuera doctor de él. Para que te lo sepas, Sí. yo le agradezco. Hay dos personas que tuvieron la experiencia previo a mi operación, que son Juan Carlos Pichardo y Mariel Guerrero. Claro. Y entonces sí, inclusive yo le agradezco mucho porque Mariel fue que me refirió donde la psicóloga que hace el estudio previo a poder aprobarte la operación, porque Ñonguito decía fuera del aire, y es verdad, que hace muchos años fuimos Modesto Guzmán, Exactamente. Ramón Rogelio Genao y yo a evaluarnos donde Yuyo, que fue que te operó a Claro, ti. sí. Sí. Y entonces donde el doctor, claro, y entonces cuando fuimos, solamente Modesto tuvo el balón. Nosotros a correr fanáticos. Genao y yo corrimos, sí. Claro. Sí. Dieron a la derecha. Pero tú sabes que Juan Carlos y yo jugamos golf juntos. Sí. Entonces Juan Carlos me da una pela de apaga y vamos. Sí. No, pero ya no va a ser así. Pero era cuando él, porque él se operó primero que yo, y entonces Juan Carlos y entonces tú no te o sea, Juan Carlos jugaba bien desde antes, Sí. pero después de rebajar le da ese drive en la mamacita. le doy sí. durísimo. Él y Pecadito son los dos casos que yo he visto. Sí. Entonces yo no he jugado después que me operé, pero estoy loco por ir a ver si me va a salir el cambio igual que no te sorprenda, porque ahora vas a tener que aprender a jugar otra sí, vez. porque tú Eso me dijiste me que dice. subo como 10 palos Sí, primero. exacto, pero no hay problema. Esta camaradería que hay aquí es porque Víctor se inició jovencito en los medios de comunicación, nosotros también. Sí, claro. Entonces estamos como, ¿quién dice? En familia. ¿Cómo fue Eso que es tú- así. ¿Cómo fue que de ahí te Oh, fuiste cuando para yo la llegaba, política? no, cuando yo llegaba al camerino de Color Visión, Dolphy, Soy la Luna y Jochi Santos era que me aconsejaban. Para- Sí. Claro. Porque yo entraba, Aconsejarte. sí, porque yo entraba y ellos venían saliendo del show. Claro. Te aconsejábamos. Cuando ustedes veían este muchachito, Dolphy, cuando ustedes veían... Él era bueno. ¿Cómo que era? Y es bueno, un muchachito bueno. No, pero tú iniciaste en el Canal 4. Sí, En en Canal el 4 leyendo noticias. con 17 añitos. 17 años. sí. Tú siempre has tenido esa mentalidad y esa posición como de que te interesa mucho lo que pasa en tu país. Sí. ¿Qué despertó en ti ese interés? ¿Eso viene ya de familia? Esos o fue... son los genes. Mi papá, yo te voy a contar cómo yo decidí abrazar esta carrera. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy estricta, muy disciplinada, muy con todo por el libro, y entonces cuando tú eres pequeño, a ti no te gustan mucho esas cosas así como con esa disciplina, y entonces yo de por sí era como la oveja negra de mi casa, y yo era siempre el más rebelde. Entonces mi casa, nosotros vivíamos en Arroyo Hondo, estaba dividida en dos, prácticamente la casa de un lado, y entonces mi papá tenía un área con su biblioteca, su oficina, una puerta independiente para manejar todos los temas políticos y las reuniones y recibir la gente. Y entonces yo vivía metido más para el área de la política de mi papá, para evadir o huir de la disciplina de que hay que bañarse a esta hora, hay que hacer la tarea a esta hora, venga a comer de mi mamá. Que esos son los problemas de los niños pequeños hasta que tienen que pagar impuestos. O tienen que... Claro, gracias. Cuando tú te das cuenta que tienen que pagar recibo de luz, impuestos, Dice, ¿por qué no hice la tarea? Exacto.
Sí, Era mejor la hubiese tarea. sido mejor para Exacto. que te lo sepa. Entonces yo siempre vivía metido en ese mundo político de mi padre desde niño. Y entonces un día yo escuchaba, porque mi papá se reunía, entonces, ok, mañana salimos de viaje a las 5 de la mañana y un recorrido. Entonces yo me fui con mi papá. Entonces yo tendría como algunos 6 o 7 años. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Y entonces cuando me fui con mi papá, nos fuimos a un pueblecito que hay en el sur del país, muy apartado de donde es el ex presidente de la Cámara de Diputados, Luis José González Sánchez, que se llama Villa Jaragua, en Bauruco, en Neiva. Y después fuimos a los Toros de Asua y fue un recorrido en el sur. Pero específicamente cuando fuimos a Villa Jaragua, yo vi situaciones que yo no entendía. Por ejemplo, yo veía a los niños corriendo en la tarbia, con la tarbia saliéndole el humo del mediodía. Sí, ¿sí? sí. Y yo veía, por ejemplo, esos niños con la barriga muy hinchada por las lombrices. Y yo veía, por ejemplo, que a mi padre, porque era el que coordinaba la comisión que visitaba el lugar, le brindaban un jugo en un vaso de vidrio con florecita. En esa época no había vaso plástico. Sí, exacto. Y sin embargo a todos los demás le daban en un jarro de aluminio que Sí, se usaba en el esa época. cromado. Sí, claro. Y entonces ahí yo conocí la letrina. Ahí yo vi que en los campos las casas antes tenían el fogón fuera Sí, de la claro. fuera de la. Y entonces yo empecé a ver esa marginalidad social, conocí esa realidad. Y entonces recuerdo que en el camino de allá para acá yo le pregunté a mi papá: papi, ¿qué es lo que tú haces? Recuerdo ese diálogo. Y él me dijo, yo le pregunté de qué se trata la política. Entonces él me decía, mira, por ejemplo, si tú eres ingeniero, tú puedes ayudar a otras personas en temas de obras de infraestructura. Si tú eres abogado, tú puedes ayudar a otras personas en términos de asuntos legales. Si tú eres médico, tú puedes ayudar a otras personas en asuntos de salud. Si tú eres contable, lo puedes ayudar en temas de administración. Pero cuando tú eres político, tú tienes la oportunidad de ayudar a todas las personas en todas las áreas. Es cierto. Y entonces eso me impactó grandemente y entonces continué acompañando a mi padre en todas esas jornadas. Conocí al presidente Balaguer, conocí a muchos funcionarios que compartían con mi padre el gabinete y así me fui enrolando en la actividad política y siempre me gustó la comunicación y la política y es lo que he hecho en mi vida. Iniciaste en el Partido Reformista. Así a raíz es, de tu de padre. nacimiento. De nacimiento, exactamente. Pero conservas amigos dentro del partido. Claro, que yo me fui del Partido Reformista por una decisión personal, porque siempre he dicho que yo fui balaguerista y reformista de nacimiento, pero PRDista por decisión propia. O sea, yo nací en el Partido Reformista, pero ya la decisión de irme al PRD fue una decisión que yo tomé ya como adulto, fue una decisión que yo la escogí. Entonces ya yo he adquirido un poquito de experiencia en esta materia, pero mantengo mis amistades y conservo muy buenos recuerdos y muy buenas relaciones humanas. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho, claro que sí, independientemente de diferencias de Bueno, podría decir que ese partido también, aparte de tu padre y lo que venía, fue un partido que te formó. Claro, fue mi primera casa política y yo ahí tengo muchos amigos a quienes yo lamento no compartir sus puntos de vista o tengamos diferencias ahora, fruto de coyunturas políticas, partidarias, pero en lo personal tengo muy buenas relaciones con todos ellos y nunca salí con una discrepancia o con una ofensa con ninguno de ellos. Y hablando de buenas relaciones, ahora también tienes muy buenas relaciones con el PLD. Claro que sí. ¿Con cuál tú tienes mejores relaciones ahora? ¿Con el PRD o con el PLD? Mira, yo soy un dirigente político que no llevo mis diferencias políticas o partidarias al plano personal con ningún dirigente. Yo tengo excelentes relaciones personales con, te diría, me atrevo a decirte así, que con todos los partidos políticos. Por ejemplo, mira, mis mejores amigos en el Congreso Nacional, cuando fuimos diputados juntos, están hoy prácticamente todos en la Fuerza del Pueblo. Radamés, Rubén Camacho, pero está Henry Merán, está mi querido amigo Vinicito Castillo, pero tengo también Lupe Núñez se quedó en el Partido de la Liberación Dominicana, pero ahí está también el destacado amigo, Dios mío, el diputado Juan Demóstenes Martínez de Santiago, que era con quienes más compartíamos. Pero en el PRM yo tengo a la generación con la que yo crecí compartiendo, a Sigmund Freud, a Yayo San Lobatón, a Víctor Rojas, a Samuel Pereira,
a Farideh Raful, pero en el PLD tengo personas que también fueron grandes amigos de mi padre y que compartieron junto a mi padre sobre todo el proceso del Frente Patriótico del 96, sí. Pero en el PRD es con quienes yo he compartido durante los últimos 12 años una mayor relación de la rutina diaria, y en el Partido Reformista guardo. Yo no veo la política como confrontación, yo veo la política como concertación, y yo me llevo bien en lo personal y tengo muy buenas relaciones con dirigentes de todos los partidos. ¿Cómo evalúas tú, hablando de política, todo este proceso de las elecciones municipales? Creo que hay que darle diversas lecturas. Por ejemplo, evidentemente que el PLD resultó muy afectado con el tema de la suspensión de las elecciones el 16 de febrero. Y que el manejo de la crisis, de la suspensión de esas elecciones, sobre todo en el orden comunicacional, tiene que servir de reflexión al partido de gobierno y a todos nosotros como aliados del partido de gobierno. El silencio demostró que fue nuestro peor enemigo. La prudencia y el exceso de prudencia de parte del presidente Danilo Medina y de los funcionarios del gobierno, llevada al plano electoral, nos afectó en demasía, porque debemos saber diferenciar lo que son las responsabilidades de gobierno de lo que son las responsabilidades y la estrategia de campaña. Estamos en una campaña electoral. Claro. Entonces hay muchos compañeros, funcionarios del gobierno, que también son dirigentes de los partidos del PLD y de los partidos aliados, que debemos entender que una guerra política, una campaña electoral es lo más parecido a una pelea de boxeo. Sí. Y yo nunca vi a Muhammad Ali noqueando a sus adversarios con la quijada. Exactamente. Entonces tú notas al PLD y a los partidos aliados y a muchos de nosotros en una estrategia de arrinconamiento. Nos tienen en una esquina dándonos y dándonos y dándonos, y nosotros aguantando golpes. Yo creo que en una batalla electoral tú recibes, pero también tú tienes que golpear, porque a tu adversario tú tienes que presentarle cuáles son las diferentes situaciones por las que ellos deben también responder, porque no es verdad que la suspensión de las elecciones del 16 de febrero fueron responsabilidad exclusiva del PLD y del gobierno. Le cayeron arriba prácticamente. Pero no nos defendimos, sí, no, ni hubo una estrategia para manejar el problema. Yo estoy muy de acuerdo. El problema fue, y lo dije aquí en algún momento, yo creo y entiendo, esto no puede ser una estrategia del PLD, porque ni le vamos a echar la culpa al PLD, porque no es posible que tú quieras afilar un cuchillo para tu propia garganta. Pero si te quedas callado y no respondes en el momento en que tienes que hacerlo, con los interlocutores que tienes que hacerlo, con los argumentos que tienes que hacerlo, entonces otorgas, como dice Carlos, el que calla otorga. ¿Crees que va a haber una diferencia en cuanto a la actitud del público hacia el partido de gobierno para las próximas elecciones del 16 de mayo? Dependiendo de la estrategia que debe ser rediseñada, creo que sí, creo que podemos lograrlo, porque ha habido una competencia. Vamos a estar claros en una cosa: el pueblo no votó por los candidatos del PRM, el pueblo votó en contra. Yo lo dije aquí ayer. Hablamos del voto de castigo. Sí. Yo recuerdo, a mí estas elecciones del domingo pasado se me parecieron mucho a las elecciones congresuales y municipales de 1998, cuando la muerte del doctor Peña Gómez. Sí, correcto. Cuando murió el doctor Peña Gómez en el 98, una semana antes de las elecciones, fue el 10 de mayo del 98 que él murió. Sí. Hubo un sentimiento, hubo un voto emocional. Y salieron electos senadores, diputados, alcaldes y regidores que nunca en su vida soñaron que iban a ganar. Claro. Yo creo que pasó lo mismo el domingo pasado. Eso fue Señora, ganaron alcaldes y regidores que, es más, yo estoy seguro que tú vas hoy a muchas comunidades donde ganó los candidatos de la oposición, ganaron candidatos de la oposición, y tú haces una encuesta y le preguntas ¿quién ganó? Y no te saben identificar el alcalde o el regidor que ganó, porque fue un voto emotivo, muy emotivo. Se subió en la cresta, pero bien por ellos, bien por ellos, hay que reconocerle que supieron, no sé si diseñaron esa estrategia, no sé si esa estrategia fue diseñada o si fue que les salió, porque para mí quien le hizo el trabajo a ellos fueron las circunstancias de los días o de las horas siguientes a la suspensión de las elecciones. El tema de la Plaza de la Bandera, el tema de los jóvenes, de los cacerolazos, los jóvenes. Entonces ellos se montaron ahí y se han montado bien. De hecho, tú preguntas hoy, y el posicionamiento de las encuestas, tú preguntas, Gonzalo Castillo, candidato A, Luis Abinader, candidato B, o rechazo al PLD, y quien te gana la encuesta es rechazo al PLD. Sí, claro.
por la situación y por la estrategia. Lo que pasa es que yo fallida. creo que aquí está pasando ahora mismo lo que pasó en los tiempos de Barack Obama en Estados Unidos. Que la gente votó en contra del sistema en el Claro, 2008. porque exactamente. ¿qué Realmente pasó? Otro ¿Qué ejemplo muy pasó? Sí. Con Barack Obama, Un cuando ejemplo estaba para ser presidente de Estados Unidos, antes de, lo que decían era que Estados Unidos no estaba preparado para recibir un presidente de color. De color, sí. Que no, que cómo van a recibir un presidente tan joven. Nosotros no estamos, Tan exactamente. joven, sí. ¿Qué hizo la gente? Y sin la ningún tipo gente, sin una Exacto. trayectoria de mucha experiencia en manejo de Estado. Exacto. la gente lo que hizo fue que no importaba lo que viniera, ellos lo que querían era un cambio. Le dio un voto de castigo En a la el clase 2008 política. Estados Unidos tenía 10 años quejándose del sistema. Y 10 años no te lo aguanta nadie. Sobre quejándose. todo cuando no te Aquí se van a quejar de responden, cuando cualquier. tú te sientes que no, Aquí no se eres van- escuchado. Aquí se van a quejar de cualquier partido. Pero, Aquí se están quejando desde que yo tengo uso de razón y desde antes de yo nacer se están Eso ha sido quejando de así la toda la misma vida. vaina. Pero la gente lo que quería era un cambio. Pero tenemos que ser receptivos Sí, y claro. entender el mensaje Claro. y ser autocríticos. Sí, no podemos eso es manejarlo importante. con soberbia, con arrogancia, No, entendiendo que exactamente. todos tenemos la razón y que nosotros somos lo que sabemos. No, tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser humildes, tenemos que entender lo que la gente nos está diciendo. Y otra cosa, hay funcionarios gubernamentales, hay altos dirigentes del partido de gobierno y de muchos partidos aliados que no manejan los códigos de la sociedad de hoy, Correcto. que no saben lo que es un hashtag, que no saben lo que es una cuenta de Instagram, que no manejan una cuenta de Twitter, tienen un community manager que les sube un post, no saben lo que es un podcast, no saben lo que es tendencia, no entienden lo que son los códigos comunicacionales de la sociedad de hoy. Es cierto. Entonces tú no puedes ponerle a un joven de 18, 20, 25, 30 años que te está expresando una inquietud social a un interlocutor del lado de la autoridad o del lado del partido político que no sintonice, que no conozca, que no maneje ese código de lenguaje. Vamos a hablar en estos últimos 5 minutos, Víctor, de un tema que es una preocupación mundial ahora mismo, que es el tema del coronavirus. Hace unos días o hace una semana y algo, vi que postearon un video ahora mismo de todo lo que tiene que ver con portuaria, de seguridad portuaria, de que has tenido reuniones con el presidente. Y te agradecemos que no haya Claro. dejado que entre en crucero. Muchas gracias. No, exactamente, tuviera sobre uno. todo. Hemos estado una, trabajando. una actitud muy responsable. de parte de ustedes. Gracias. Primero que la responsabilidad salió a relucir cuando no dejaron entrar el barco donde habían personas que supuestamente podían estar infectadas. Y después se confirmó cuando llegó a Colombia. Exactamente. Eso más, A Colombia le entró el coronavirus por ese Por ahí. crucero, por el por, Braimar. por ese en crucero. Cartagena, Y en el aquí puerto de pudo haber Cartagena. entrado. Sí, y sí. gracias a Portuaria. Vamos a dar un aplauso Esto ahí. pudo. Una actitud responsable. No lo personalizo, Ñonguito, y te agradezco Sí, el pero comentario, yo sí. pero hay un gran equipo que Por ha estado eso, por trabajando. eso menciono Claro. portuaria Sí, sí, en, claro, en claro. seguridad portuaria en general. Ahí está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Turismo, la Dirección de Migración. O sea, hay un equipo intergubernamental que ha estado trabajando el tema. Claro que sí. Sabemos que, bueno, cada institución tendrá sus líderes, pero hay que mencionar el equipo en conjunto. Que también con esto de los barcos que se han prohibido la entrada de cruceros, de embarcaciones y todo eso, ¿qué tan preocupado? Porque veo al principio del programa yo decía, Víctor, que ahora mismo por la desinformación se está generando como una crisis mental también en la población, como un terror, como un... No, porque esto... ¿Qué tan preocupados y qué tan preparados estamos nosotros en cuanto a seguridad y en cuanto a salud como país para enfrentar esta pandemia? Lo primero que quiero decirle a todo el público que nos está escuchando y a ustedes que están aquí en cabina, la pandemia del coronavirus no la va a resolver el gobierno. No esperen que este es un tema que lo resuelve ningún gobierno de ningún país. Quien resuelve esta situación es un trabajo en equipo Claro. de la ciudadanía con sus autoridades. Ningún gobierno tiene una varita mágica para tomar una medida que de manera automática signifique la suspensión de la propagación de este virus. Tenemos que tomar medidas todos, las autoridades por un lado y la ciudadanía por otro, en una misma dirección. Entonces, usted que me está viendo y que me está escuchando,
Si usted no tiene que salir de su casa, no lo haga. Si usted no tiene que compartir en grupo, no lo haga. Si usted no tiene que estarle dando la mano y un beso y un abrazo y saludando personas que usted no sabe con quién haya tenido contacto anteriormente, no lo haga. Tenga sus manitas limpias, lávese las manos, evite llevarse las manos a la cara. Trate de tener mucho cuidado cuando usted tose o estornuda. Lávese las manos la mayor cantidad de veces al día que usted pueda. Ustedes que están aquí en cabina, tengan mucho cuidado con las personas que venimos al micrófono, a la mesa, a poner las manos. Tienen que tener mucho cuidado porque es un virus de una propagación muy fácil en cuanto al contacto físico. Las autoridades, nosotros estamos tomando las medidas que se necesitan de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Pero esto va a tener un efecto en nuestra economía devastador. Pero antes que pensar en cómo recuperar nuestra economía, debemos pensar en proteger nuestra salud y de nuestros familiares. Entonces es importante crear conciencia. Las personas que tienen mayor edad, aquellos que son mayores de 60, 65 años, el cuidado debe ser todavía más extremo, que no puedan estar compartiendo con personas que no conocen, que no estén expuestos, traten de mantenerlos en una cuarentena. Es importante que ustedes estén atentos a las redes sociales de las autoridades, del Ministerio de Salud Pública, de la Presidencia de la República. No se lleven de falsos rumores. Las redes sociales, sobre todo. No crean que estamos ocultando información. No hay forma de ocultar información. Claro, en este país no hay forma de ocultar ni nada. En el mundo Cuando ya. el Ministerio de Salud Pública le dice a usted que hay 11 casos, son 11 casos. Si le dice que hay 21 casos, son 21 casos. No podemos ocultar ninguna prueba porque es que las pruebas están siendo hechas con la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, que lleva un control de esto. Pero además, oigan otra cosa también muy importante. Ustedes tienen que tomar en cuenta que el peor daño que les hace el coronavirus al ser humano es el pánico. Sí, claro. Es el miedo. Y el pánico y el miedo vienen de la desinformación y de la ignorancia. Señores, lean, entren a las redes sociales, pregunten. No se lleven de falsos rumores, vayan a la fuente. Usted sabe que para usted protegerse del coronavirus, no se exponga. Lávese las manos, evite llevarse las manos a la cara, evite que personas de edad, personas mayores estén saliendo a las calles y estén en sobreexposición para que podamos preservar y proteger a nuestros seres queridos de esta pandemia. Tenemos llamada, vamos a ver, se puede comunicar con nosotros al 829-947-9620, también al 1-917-259-1204. Estamos conversando con nuestro querido amigo Víctor Gómez Casanova y sobre todo para cerrar este tema de hoy en cuanto al coronavirus, todas estas medidas de prevención que se están tomando, a ver qué opinan nuestros oyentes. Buenas. Buenas tardes. Buenas, me voy a identificar a la brava. Les habla RC. Hola, Hey. RC. Adelante. Saludo a mi ex amigo Víctor Gómez. Hey. Pregunta. Saludo a mi ex amigo. Ese amigo tuyo. Víctor, un abrazo, hermano. Un abrazo Se fuerte están para tomando las medidas también con los yates privados. ¿Qué tantos yates internacional privados recibe la República Dominicana? Y si se están tomando medidas con esos yates también. Sí, RC. Actualmente hay un protocolo que está vigente a través de la Junta de Aviación Civil y del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Mira, qué buena pregunta haces. Es importante que el pueblo conozca esta información porque no se ha dado a conocer y es importante que se sepa. Cuando suspendimos los cruceros, existían 3 cruceros que estaban en puerto. 2 de ellos estaban en puerto, en el puerto de La Romana. Estaba el Club Med 2 y estaba el Aida Luna. Y estaba entrando a puerto el Aida Diva. Entonces, el Club Med tenía 380 pasajeros, el Aida Luna tenía 840 y el Aida Diva tenía 2025. Entonces, ¿qué pasa? Esos cruceros no solamente venían a República Dominicana con intención de disfrutar de nuestros atractivos turísticos, sino que también venían para, después de disfrutar en tierras dominicanas, abordar aviones para irse a sus países de destino final, también, sí, a través de los aeropuertos de La Romana, de las Américas y de Punta Cana. Cuando tomamos la medida, ya esos pasajeros estaban ahí, en el crucero, adentro. Entonces no lo podíamos dejar desembarcar.
pero tampoco podíamos devolverlos sin ellos tener un destino a dónde ir, porque ya ellos tenían el compromiso con los vuelos de irse en los aeropuertos. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos un protocolo muy estricto y un operativo especial. Ellos bajaron del barco, le entramos los autobuses al muelle, y entonces ellos salieron del barco, inmediatamente abordaron sus autobuses y ahí mismo para el aeropuerto. Entonces hay otros cruceros en el área del Caribe que nos están pidiendo hacer lo mismo. Nosotros decimos, tenemos nuestras instalaciones portuarias cerradas a recibir cruceristas, pero hay un protocolo en la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil, porque hay muchos de esos pasajeros, incluyendo ciudadanos dominicanos, que quieren venir para abordar en aeropuertos los aviones para volver a sus destinos finales. Eso se está evaluando de parte de las autoridades de aviación civil. Por parte de autoridad portuaria, nosotros tenemos nuestras instalaciones portuarias cerradas a recibir cruceros. Bueno, muchísimas gracias a Víctor Gómez Casanova por acompañarnos en este día. Informaciones muy importantes se han dado en el día de hoy. Gracias, Víctor. Aquí no sientan duda de llamarme o tener acceso a cualquier información que ustedes quieran directamente con nosotros para ofrecérsela a su público. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. A ustedes también gracias por la sintonía en el día de hoy. Recuerde que mañana tiene otra cita con nosotros a partir de las 12 del mediodía. Esto fue El Gusto de las 12. Hola amigos, quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. Suscríbase, dele like, dele seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la Radio Nacional a través de nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. ¡Sabroso!